Vamos a tomar el tiempo para analizar lo que viene siendo el 12º tema, el tema número 12 de esta serie en Cristo. Y ya habíamos analizado hace 8 días el tema que de pronto resulta controversial, incluso ahí en las redes sociales, cuando subimos el material, surgieron por supuesto los defensores del sábado, y entonces ahí empezaron a poner algunos comentarios en contra de lo que estamos predicando. Pero gracias a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, más penetrante que cualquier espada de 2 filos, y creemos que tiene propósitos eternos para transformar el corazón, para cambiar nuestra mente. Vamos a entrar entonces por consecuencia a que vendría siendo la continuación del tema de Cristo, el reposo de Dios, y ahora Cristo como el reino de los cielos. Voy a ir a Lucas capítulo 17, que dice de esta manera: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Aquí nos hacemos una pregunta y está teniendo la iglesia un conflicto con respecto a si Cristo está reinando o tenemos que esperar el reino que venga. La pregunta que podría englobar entonces esto es: ¿qué es el reino de los cielos? Ahora, démonos cuenta que los estudiosos de ese tiempo, los religiosos más afinados en el tema, no se ponían de acuerdo, no comprendían que era el reino de los cielos, y por eso le preguntan a Jesús, y Jesús nos sorprende con la respuesta. Dice: ya está aquí, ya no hay que esperarlo. Y es que esto demuestra la gran crisis que actualmente existe, porque muchos cristianos siguen esperando a que llegue el reino de Dios. Y miren la ironía, la contrariedad que esto significa, porque con eso están negando de alguna forma que Cristo está reinando. Cantamos: Jesús es mi rey soberano, pero seguimos esperando un reino físico, un reino material, un reino que se sitúe allí en estos lugares de conflicto de la Franja de Gaza. Parece que estamos igual que los fariseos y no entendemos que el reino es Cristo mismo. Y Cristo llegando ya está reinando. Así que no comprenden las palabras de Cristo. En esta hora voy a estar presentando este tema y voy a confesar, por supuesto, que está basado en los escritos del pastor Dave Curtis, el pastor de Berean Church allá en Estados Unidos. Y él responde de una manera muy interesante lo que nosotros podríamos tener como dudas con respecto a este tema importante para el cristianismo. Comienzo entonces con la primera de las frases, y si se da cuenta, utilizo las frases que reafirmen lo que es Cristo o lo que es la vida en Cristo, y digo: en Cristo es el cumplimiento de la promesa del reino. Otra vez: en Cristo es el cumplimiento de la promesa del reino. Es notorio que cuando entramos a los evangelios, lo primero que se menciona con respecto a lo que está sucediendo en esa región es la irrupción del reino. Utilizando Isaías capítulo 9, que había profetizado la llegada del reino a esos lugares en donde Jesús está ministrando, dice entonces Mateo 4: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Así lo describe el autor de Mateo. Y lo habla de esta forma significativa porque ellos sabían de la profecía de Isaías capítulo 9, donde dice que en las regiones más desamparadas, las regiones más abandonadas, en donde no llegaba ni siquiera el judaísmo con sus enseñanzas, dice que allí fue donde brilló una gran luz. Y Cristo comienza a predicar el evangelio. El pasaje paralelo de Mateo capítulo 4 es Marcos 1.
Marcos 1 habla de la misma situación, pero lo dice con estas palabras. Dice que Juan había sido encarcelado. Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Allí tenemos. Cuando entonces se habla de que Juan había sido encarcelado, Jesús se dedica entonces a proclamar el Evangelio de Dios. Aquí los términos en griego son muy interesantes. A veces no nos interesan mucho, pero hablan acerca de lo que está sucediendo. Y la palabra predicación o proclamación proviene del griego keruso. Keruso, que tiene la idea de anunciar o proclamar como un heraldo del reino. No es cualquier proclamación. No es cualquier predicación. Está hablando de que entonces el reino ya se está haciendo evidente. La otra palabra que conocemos muy bien es evangelio, que la traducimos como buenas noticias, que viene del griego evangelion. Evangelion, que también tiene la idea de estar trayendo la noticia de que el reino ha triunfado y ahora llega hasta nosotros esta maravillosa noticia. Ahora, ¿qué es lo que predica Jesús? Ya vimos Marcos 1:14, ahora el versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas importantes alcanzamos a ver en este pasaje de Marcos 1:15. En primer lugar, dice, el tiempo se ha cumplido. Y en segundo lugar, dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿De qué va a ser el análisis entonces de la primera frase? El Señor Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Usted lo sabe, o tal vez no, pero hay dos palabras en griego para definir tiempo. Una es cronos y otra es kairos. Cronos habla acerca de este tiempo que nosotros tenemos, el tiempo cronológico. El tiempo en donde nosotros sumamos los días, contabilizamos las horas, el tiempo que es terreno, podríamos llamarlo. Pero el término que utiliza para tiempo Marcos es kairos. Kairos, que tiene más bien la idea de tiempo de oportunidad. Incluso la palabra oportunidad proviene de una raíz que es oporto. Oporto era lo que gritaban los marineros cuando estando en medio del mar, de pronto surgía un poco de viento y levantaban, izaban las velas para entonces ir rumbo al puerto. Oporto, rumbo al puerto. Era un tiempo de oportunidad que no podían dejar pasar. Así que esta es la idea. Cuando el Señor Jesús está diciendo, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el tiempo de oportunidad. Tiempo que podemos aprovechar o desaprovechar, y que pasará y que no regresará. Ahora, aquí nos planteamos la pregunta de ¿y el tiempo de qué? Mire, hay cuando menos 6 acepciones que el pastor Dave Curtis precisamente presenta. Y dice en primer lugar que debería de llegar el tiempo de un libertador que trataría con el pecado y el diablo. Según Génesis 3:15, lo que es llamado el protoevangelio, dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la descendencia de la serpiente. Segundo lugar, un descendiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones. Génesis 22, también Génesis 15, habla de este descendiente que sería bendición para todos los que le bendijeran, pero también maldición para los que lo maldijeran. Tercer lugar, tenía que llegar el tiempo de un profeta que debe ser escuchado y obedecido. Esto se le dijo a Moisés: se levantará otro superior a ti y a él lo tienen que escuchar y obedecer. Cuarto lugar, un siervo sufriente que llevaría los pecados de todos los pueblos. Esto dicho en Isaías capítulo 53. Ese Mesías sufriría. Quinto lugar, un Salvador que moriría, según Daniel 9, pero resucitaría también, según el Salmo 16. Allí van enlazadas entonces las ideas. Y en sexto lugar, llegaba el tiempo de un hacedor de pacto que ofrece perdón de pecados y vida nueva, según Jeremías capítulo 31. Todo esto se vería cumplido en el tiempo del Señor Jesucristo. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Ya llegó el momento en que todo esto se haga realidad. Ahora, a pesar de que hablamos de que está utilizando kairos para definir tiempo de oportunidad, tampoco está evadiendo, por supuesto, la idea de cronos.
Porque por supuesto que la idea de Dios, cuando la Biblia está llena de calendarios, es ofrecernos una fecha. ¿Cuándo pasaría esto? Recordemos Daniel capítulo 2. Allí está Nabucodonosor teniendo uno de esos sueños terribles en donde él mira una estatua que es erigida en medio del desierto y él no sabe qué significa. Esa estatua que tiene las particularidades de tener la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y parte de los muslos de bronce y las piernas de hierro, era el ejemplo de lo que eran los imperios que se sucederían a través de los siglos. Empezando por Babilonia, la cabeza de oro, siguiendo por los brazos y el pecho de plata, Media y Persia, siguiendo por Grecia, que está simbolizado por el bronce, y por último Roma, que tiene las piernas de hierro. Y por cierto, que esas piernas de hierro van a dar a un par de pies bastante peculiares, en donde hay una aleación imposible, la aleación de hierro y de barro. Aquí hay mucha especulación, pero no cabe duda que si nosotros nos vamos a las analogías ofrecidas por la palabra de Dios, la única forma que se define a una nación como barro es Eretz Yisrael, la tierra de Israel. Así que la unión de del barro con el hierro de los pies, que lo hacen frágil, es la unión de Israel con el imperio romano. Y esto explica por qué entregan al Cristo, a su propio rey, a Roma. Y esto nos habla entonces de una fecha. Y dice Daniel 2:44, durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. El final del sueño de Nabucodonosor dice que al final se desprende una roca no cortada por mano y golpea los pies. Y dice que entonces la estatua cae, se desmorona y dice que en ese lugar se convierte en una montaña que es el símbolo del reino, el cual alcanza a toda la tierra. Así que ahí está la fecha, en tiempo de Roma, cuando está aliado con Israel, justo como sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo. La segunda frase que dice el Señor es: el reino de Dios se ha acercado. Otra vez, el término acercado, según el griego, que es equisó, habla no solamente de cercanía, sino de inminencia. Ya está aquí. Ya no se puede esperar más. Ya no hay espacio extra. Ya está en medio de nosotros. Ahora, aquí es donde esto es lo que no comprendieron en su momento los estudiosos fariseos y los escribas y los sacerdotes, donde el ministerio de Jesús había sido el comienzo del reino. Él comenzó a tocar a las personas, comenzó a sanar las dolencias, comenzó a brillar la luz del reino de Cristo, la luz del reino de los cielos, allí en la tierra. Y entonces los religiosos dedujeron: este hace los milagros por medio del poder de Beelzebú. ¡Qué equivocado! Allí es donde el Señor Jesús les da esta respuesta increíble. En Mateo 12:28 dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. La explicación era obvia, era evidente, pero no la querían aceptar. Si está habiendo cambios, si está habiendo bendecidos en medio de la población, es porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ahora, pongámonos un momento en los zapatos de los fariseos y de los religiosos que escucharon esto, porque esta declaración sin duda alguna los perturbó. ¿Cómo? El reino de Dios es eso. El reino de Dios entonces es lo que están viendo nuestros ojos de la mano de este que se hace llamar el Cristo. Y aquí tenemos el primer conflicto para entender lo que es el reino. No comprendían que era un reino espiritual. No comprendían que era un reino con otra forma de ser, una nueva era, ahora espiritual. Y aquí entonces tenemos que responder: ¿qué es el reino? Si tuviéramos nosotros que definirlo, tal vez no coincidiríamos. Así que, como no tenemos otra, vamos a la Escritura. Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16 el Señor está reunido con sus discípulos y entonces les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Cristo? Allí hay diferentes respuestas. Y entonces
dice lo siguiente que es muy importante. Le dice a Pedro: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y al poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahora, no hace falta ser un erudito, ni en griego, ni en las escrituras, para darse cuenta que Jesús está utilizando el término iglesia como sinónimo de reino. ¿Se dio cuenta? No hace falta dar otra explicación. No está hablando de dos cosas distintas, en donde una no participa de la otra o regularmente, sino que está diciendo que la iglesia es el reino del cielo. Él nos está dando la clave. La iglesia es el reino de Dios. Así que si existe la iglesia, si hoy existe la iglesia, quiere decir que estamos en el reino, que estamos en el tiempo del reinado del Señor Jesús. El pastor Dave dice lo siguiente con respecto a lo que estamos diciendo. Podríamos decir que cuando una persona establece una relación de pacto con Dios y por fe, y se hace miembro de su iglesia, también obtiene la ciudadanía del reino de Cristo. Nosotros los definimos entonces como peregrinos y extranjeros, porque creemos y sabemos que nosotros no tenemos ciudadanía aquí, aunque somos mexicanos, pero creemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos entonces ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo, justamente cuando está hablando a la iglesia de Colosas, ojo, esta iglesia geográficamente existió, era una iglesia establecida, y entonces les dice en el capítulo 1, versículo 12: y den gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y compró nuestros pecados. Es decir, que ya está allí el reino. El apóstol Pablo lo está diciendo: ustedes vivían en otro reino, tal como lo dijo Isaías 9, y ahora viven en el reino de la luz. No está diciendo ahora pertenecen a la iglesia solamente y el reino es otra cosa. Dice a la iglesia, el apóstol Pablo, que viven en el reino del Señor Jesucristo, el reino de su Hijo amado. La gran controversia es: entonces ya está aquí el reino. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que el cristiano debe de esperar? Otra vez el pastor, y tomo como referencia su escrito, dice: al leer las perspectivas de diversos escritores sobre el reino de Dios, se encontrará con lo que muchos llaman la perspectiva del ya, pero todavía no. Es una perspectiva teológica. Quienes sostienen esta perspectiva abordan el estudio del reino partiendo de la base de que existe al menos un reino espiritual ya establecido y un reino físico aún por venir. Lo hacen porque no comprenden la distinción entre las eras, en este caso entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ni la clara enseñanza bíblica sobre el periodo de transición. Durante el primer siglo, el reino ya estaba inaugurado, pero todavía no se había consumado. Vamos a tratar de entender esto que está diciendo, que de pronto nos cuesta un poco de trabajo comprender. Fue Gerardus Voss, en 1903, un teólogo, que propuso esta postura: el ya, pero todavía no. Ya participamos del reino de Cristo, ya estamos bendecidos, pero todavía está por alcanzarse. Incluso meten este asunto de la soteriología, la doctrina de la salvación, y dicen: pues ya estamos salvos, pero aún no estamos salvos porque falta que lleguemos a la presencia de Dios. Es asuntos que ellos consideran razonables. Pero ¿qué está hablando el pastor Derek Curtis sobre este periodo de transición? Déjame llevarlos entonces a esta segunda declaración para entender. En Cristo el reino ya está aquí, sin esperar. En Cristo el reino ya está aquí. Voy a referirme a Hebreos capítulo 12, 28. Léalo conmigo. Dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. Cualquiera diría: allí está, ya, pero todavía no. Estamos recibiendo un reino. Allí está. Sí tiene razón Gerardus Voss.
Pero tenemos que considerar la relevancia de audiencia. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia del primer siglo. A la iglesia que llamamos primitiva. La iglesia de los apóstoles. Esto solamente en el primer siglo. Ahora, para tratar de englobar de mejor manera este conocimiento, vamos a lo que el Señor Jesús profetizó. En Lucas capítulo 21, y esto le va a interesar muchísimo. Lucas capítulo 21, que es el sinónimo o el símil de Marcos capítulo 13, de Mateo capítulo 24, que es la narración o es la predicación del Monte de los Olivos cuando habla de las últimas cosas. Dice Lucas: los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no regresen a la ciudad. Esos días serán de juicio y en ellos se cumplirá todo lo que está escrito. Esto avisa el Señor. Cuando empiecen a haber conflictos terrenos en estas localidades de Judea, dice primero huyan, pero pongan atención porque ya está a punto de cumplirse todo lo que está escrito. Ahora, solamente 8 o 9 versículos adelante, en el mismo pasaje, en Lucas 21:31 dice: así también, cuando vean que las cosas que les dije suceden, eso quiere decir que el reino de Dios está cerca. Cuando vean lo que está sucediendo, quiere decir que el reino de Dios está cerca. ¿Qué está haciendo Lucas? Lucas está vinculando la destrucción de Jerusalén con la aparición del reino. No está diciendo hacia 2000 años después que va a aparecer el reino. Dice que según lo que dijo Jesús, iba a aparecer el reino inmediatamente después de la destrucción de Judea, de Jerusalén y sus alrededores. Nuevamente, Dave Curtis vuelve a decir: la mayoría de los creyentes no comprenden que vivimos en una época diferente a la de Pablo. Pablo vivió lo que la Biblia llama los últimos días del antiguo pacto. La mayoría de los cristianos modernos creen vivir en los últimos días, pero la Biblia enseña que los últimos días llegaron con la venida de Cristo. Ahora, muy respetable lo que diga él, pero ¿qué dice la Biblia? Aquí es donde yo digo a los que son detractores: bueno, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero responden en la Biblia. Y en Hechos capítulo 2, justamente en el tiempo de la llegada del Espíritu Santo, en ese día de Pentecostés, cuando son llenos del Espíritu Santo y comienzan a profetizar y a hablar en lenguas, la gente los ve sorprendidos y dicen cosas como: estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les explica lo que está pasando. Y dice entonces, en Hechos 2:16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice Pedro: todo lo que está pasando en este momento es porque estamos en los últimos días. Ahora, cuando estamos en medio de rumores de guerra, decimos: ya estamos en los últimos días. No, hermano. Los últimos días comenzaron en Pentecostés y terminaron en el año 70. Porque eran los últimos días del antiguo pacto mosaico. Se iba a derogar, se iba a acabar, se iba a cumplir totalmente e iba a pasar al pasado, no al olvido. Iba a quedarse en la historia. Y es que es muy importante esto, porque esta destrucción del antiguo pacto conllevaba la idea de destruir la capital en donde estaba de sede justamente el antiguo pacto, que era Jerusalén. Jerusalén tenía que ser destruida junto con el símbolo máximo del antiguo pacto, que era el templo. El templo que contenía por consecuencia las leyes, las ceremonias, todo el artificio del antiguo pacto tenía que ser destruido. Y entonces estamos hablando, escuche esto, que de Pentecostés al año 70 existen ¿cuántos años? ¿Alguien hizo la cuenta? Del 30 al 70 hay 40 años.
Usted se acordará que según la Biblia, una generación duraba 40 años. Y Jesús había dicho, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Así que la mayoría de cristianos están equivocados. No estamos en los últimos días. Los últimos días fue el tiempo en donde justamente, como decía el escritor de Hebreos, estamos recibiendo un reino inconmovible, pero se va a establecer completamente cuando se ha quitado el antiguo reino, el antiguo pacto, cuando se destruya Jerusalén, el templo y todas las situaciones. En ese momento queda entonces solamente la era de la iglesia, la era del nuevo pacto. Y miren lo que esto es tan importante, porque cuando nosotros estamos insistiendo en las costumbres, en las tradiciones, en los cumplimientos del antiguo pacto, no hemos reconocido que estamos en una nueva era, que es la era de la iglesia, la era del reino, que no tiene nada que ver con Moisés, que no tiene nada que ver con las ceremonias, ni con el sábado, no tiene nada que ver. Estamos en el nuevo pacto. Y esto es lo que se ha perdido desafortunadamente la gente. La iglesia es la era del reino. Ahora, para tratar de entender un poco mejor esto, lanzo otra pregunta para tratar de explicar. ¿Qué tipo de reino? Déjeme decirle que la palabra reino, nuestro reino en español, viene del griego basileia. Basileia. Y cuando vamos a los diccionarios, por ejemplo al BINE, que es un es un diccionario muy amplio, describe el reino, fíjese como soberanía, poder real, dominio y el territorio o pueblo sobre el cual gobierna un rey. Decimos, sí, estoy de acuerdo. La concordancia Strong también, cuando está hablando del reino, dice que consiste en poder real, realeza, dominio, gobierno y el territorio sujeto al gobierno de un rey. Allí tenemos el problema. Decimos, ¿y dónde está el territorio? Porque tiene que venir y geográficamente debe de existir en ese lugar un reino, tal cual sucedía en el Antiguo Testamento. El problema es este. Juan capítulo 18, 36. ¿Lo recuerda? Léalo conmigo en voz alta. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No es un reino material. No es un reino geográfico. Es un reino espiritual. Es una realidad que vive cada uno de los creyentes, sorprendido de la misericordia de Dios, porque no es un reino geográfico. Dios está gobernando, gobierna en los corazones. Esa es su tierra. Ese es el lugar de su herencia, esa es su heredad. Eso es lo que le pertenece. Cada uno de los residentes del reino que están a lo largo y ancho de este mundo. Mira esta ilustración que presenta también el pastor Dave Cortis y que es muy ilustrativa y puede generarnos la idea de cómo es el reino en la actualidad. Dice, mientras servía en Laos, un misionero descubrió una ilustración del reino de Dios. Antes de que los colonialistas impusieran fronteras nacionales, los reyes de Laos y Vietnam llegaron a un acuerdo sobre los impuestos en las zonas fronterizas. Quienes comían arroz de grano corto, construían sus casas sobre pilotes y las decoraban con serpientes al estilo indio, eran considerados laosianos. Estaban mezclados. Por otro lado, quienes comían arroz de grano largo, construían sus casas sobre el suelo y las decoraban con dragones al estilo chino, eran considerados vietnamitas. Y él dice, la ubicación exacta del hogar de una persona no determinaba su nacionalidad. En cambio, cada persona pertenecía al reino cuyos valores culturales se exhibían. Así es con nosotros. Vivimos en el mundo, pero como parte del reino de Dios debemos vivir de acuerdo con las normas y valores de su reino. El Señor Jesús dijo, el reino ya está aquí. ¿En dónde, Señor? En ti. Por eso decimos que Jesús es nuestro reino. Ya está aquí el reino. Pero están esperándolos físicamente.
Están esperándolos materialmente y esto es un error. Esto entonces frustrará y seguirá frustrando a la iglesia. El apóstol Pablo está hablando de eso cuando dice en Colosenses 1:13: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Allí es donde tiene sentido lo que ya habíamos analizado, de aquella forma de expresar en donde dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Pero si estoy aquí, sí, pero ya estás en el reino. Ya estamos juntamente con Cristo, y donde está Cristo, nosotros también estamos. Déjenme terminar con esta sección que dudé un poco si ponerlo o no. Con esto voy a concluir. Los necios enredos doctrinales. Hay dos grandes posturas teológicas de la actualidad. Y aquí voy a tener un montón de enemigos. Cuando hablan de la búsqueda del reino, hay dos posturas generales. La primera de ellas es la teología pactual, la de los reformados, también llamados calvinistas. Ahora, no es que el calvinismo tenga algo malo. Yo mismo soy calvinista. Yo creo en esas posturas, yo predico de esa forma. Pero ellos dicen que para alcanzar la salvación se debe pertenecer al pacto. Incluso al pacto, al nuevo pacto no le llaman el pacto nuevo, le dicen el pacto renovado. Es el mismo que estaba en el Antiguo Testamento, ahora puesto para la iglesia. Eso es lo que dicen ellos. Es el pacto renovado. Por lo tanto, para pertenecer al pacto, ya no circuncidan a los niños. ¿Qué es lo que hacen con ellos? Los bautizan. El paidobautismo. Casi esto se ve sobre todo en las iglesias presbiterianas. ¿Por qué los bautizan? Porque creen que Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto hay que afiliarse a Israel. Todavía no dicen que la iglesia es el pueblo de Dios. No, ellos siguen pensando, siguen creyendo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Es un error. Por el otro lado está la teología dispensacional. Aquí me da mucha curiosidad, porque cada vez que yo llego a discutir de algún punto con respecto a los temas del futuro, yo termino diciéndoles: es que tu teología es dispensacional. Y ellos me responden: no, yo soy bíblico. Ni saben qué es, ¿no? Piensan que por repetir algunos pasajes son bíblicos. Son dispensacionalistas. Bueno, ¿cómo saber quién es dispensacionalista? Dispensacionalista es aquel que reconoce a Israel actualmente todavía como el pueblo de Dios. Punto. ¿Y qué hacen esas iglesias? Ponen la estrella de los Rothschild, en realidad es la que llaman estrella de David. Oran por Israel y viven pidiendo porque Dios salve al Israel sionista, que no tiene nada que ver con Abraham, porque piensan que sigue siendo el pueblo de Dios. No se dan cuenta que el año 70 representó el acabarse de esa cultura. No se dan cuenta o no lo quieren aceptar. Así que el gran problema del dispensacionalista es que, bueno, por un lado reconoce que está el pueblo de Dios, que es Israel. ¿Y qué hacemos con la iglesia? Es otro pueblo de Dios. Así que podríamos decir que Dios está en bigamia. Está casado con dos pueblos. Válgame Dios. ¿En dónde dice esto? Vean a lo que se está llegando. Por lo tanto, como el pueblo de Israel es todavía el pueblo de Dios, hay que afiliarnos. Allí no son tan extremos como circuncidarlos, como bautizarlos, pero sí dicen: pues hay que orar por Israel, hay que meternos al movimiento de raíces judías, hay que volver a hablar en hebreo, hay que volver a las ceremonias, hay que cuidar el sábado. ¿Se da cuenta? Todos esos son dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque creen que hay que afiliarse a Israel. Escuche esto, hermano. Escúchelo con cuidado. Israel no es el reino de Dios. Es más, Israel nunca fue el reino de Dios. Nunca lo logró. ¿Por qué lo sé? Por lo que dice Éxodo capítulo 19:5. No está dentro de la programación. Dice: ahora bien, antes de los 10 mandamientos, el Señor dijo: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa.
Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. ¿Cuál es la condición? Si me obedecen y cumplen mi pacto. Nunca pudieron obedecerlo. El resultado, el exilio. 5 siglos antes de Cristo. Y finalmente la destrucción en el año 70. Nunca pudieron ser el pueblo de Dios. Nunca lo lograron. Sin embargo, este pasaje, curiosamente, es el mismo que utiliza el apóstol Pedro cuando dice a la iglesia: ustedes son mi pueblo de sacerdotes, mi nación santa. Dice que nosotros somos el cumplimiento de las profecías. Así que Israel no es el reino, la iglesia es el reino prometido. En nosotros se cumplieron todas esas promesas. En nosotros todas las profecías del reino se pudieron cumplir. Miren qué equivocados estamos cuando estamos tratando de entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios, dijo el Señor Jesús en Marcos 1:15, y con eso termino: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Esto lo dijo antes de la cruz. Llegando a la cruz, vendría la resurrección, y junto con la resurrección llegaría entonces el nuevo tiempo, la nueva era, que se formalizaría en el año 30, cuando llegó el Espíritu Santo, y entonces mostró por primera vez ante el mundo que el pueblo de Dios eran esos que había llenado el Espíritu de Dios, y terminaría el tiempo del reino pasado. El Señor Jesús les dijo: les será quitado el reino y les será dado a otro pueblo que cumplirá mis leyes. Nosotros somos ellos. No debemos ni podemos estar esperando el reino de Dios. Hoy la gente se truena los dedos y dice: ¿qué va a pasar? Estamos en los últimos días. No, hermano mío, no. Ya estamos en los tiempos del reino. ¿Pero por qué hay crisis? ¿Por qué hay guerras? Bueno, será digno de otro tema. Un tema que explique qué es lo que está pasando. Pero definitivamente la iglesia es el cumplimiento de todas las cosas. Que Dios nos permita de aquí en adelante el alcanzar a definir mejor lo que es estar en Cristo. Y las sorpresas que tendremos de aquí en adelante será una certeza, una firmeza, un establecimiento de fe en donde diremos: ya no importa lo que pase en este mundo. No importa si nos va bien o nos va mal. Este mundo no tiene remedio. Lo hemos dicho, no tiene remedio. Y aquí tengo que decir lo siguiente: el reino no está tratando de ser impuesto sobre los reinos de esta tierra. Dios mismo dice: no tiene remedio. El reino está en mis hijos. Y estos influyen a la sociedad. Pero no está tratando de hacer un movimiento político ni un movimiento social. El reino es la iglesia de Cristo. Oremos. Padre, te agradecemos porque nosotros estamos incluidos en el reino. Porque no tenemos que esperar, sino que ya es una realidad que palpamos, que disfrutamos cada día. Enséñanos a entender tu escritura para no ponerle pero, Señor, sino dejar que ella nos convenza de tus verdades. Gracias te damos, Señor, por la profecía cumplida en la iglesia, porque podemos hoy disfrutar la plenitud del reino, aún, Señor, en medio de estas circunstancias difíciles de esta vida, aún en medio de las zozobras y de los miedos. Nosotros podemos estar firmes sabiendo que ya estamos viviendo en este tiempo del reino. Gracias te damos por tu iglesia, porque es el cumplimiento de estas profecías y porque vemos, Señor, como tú tienes todo dispuesto y en control. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por esta hora. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.